Buenas noches, profesora y compañeros. En el caso nuestro nos toca conversarles un poco sobre la definición del alcance de investigación, tema constituido en la unidad número 6 del libro en estudio. Esta investigación es realizada por Montserrat Sánchez, Jonathan Camacho, Luis Siles y su servidora Natalia Hernández. ¿Qué son los alcances de la investigación? Los alcances de la investigación forman parte del capítulo número 1, en el cual el lector podrá conocer lo que contiene la investigación, cuáles serán sus objetivos, tanto general como específico, la justificación y el alcance como tal. El alcance se conoce como el límite que nos indica hasta dónde llegará la investigación. Si los alcances no existieran, esta investigación podría desarrollarse por mucho más tiempo del esperado. Un alcance también se conoce como un plan pivot entre lo encontrado entre la literatura y la formulación de las hipótesis en la investigación. El alcance va a depender de 4 aspectos. El número 1 va a ser la revisión de la literatura o fuentes existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el alcance va a depender de la información que se recopile, ya sea por fuentes, por páginas web, libros, revistas o inclusive en entrevistas. Los objetivos y la hipótesis serán trazados en el desarrollo de la investigación y el enfoque que la investigación pueda tener va a depender de la misma revisión de esa literatura. Existen 4 tipos de alcance: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Una investigación puede iniciar con el exploratorio, continuar con el descriptivo, luego el correlacional y terminar con el explicativo. Saber si el estudio puede o va a iniciar con el exploratorio, continuar con el descriptivo, correlacional y el explicativo va a depender del conocimiento del problema de la investigación y la perspectiva que se le quiera dar al estudio. El alcance exploratorio se va a realizar cuando el objetivo sea examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, cuando no haya investigaciones previas o bien no existan ideas relacionadas con el tema en estudio. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando vamos a realizar la investigación no vamos a contar con fuentes previas o antecedentes a la misma. Este alcance nos sirve para familiarizarnos con problemas que no se conocen o de los cuales se sabe muy poco, con el fin de obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular. En este tipo de alcance se determinan algunas ventajas y desventajas. Una de sus desventajas es que tiene poca información, como ya lo hemos visto anteriormente. La ventaja es que ayuda a proponer hipótesis de trabajo en las cuales se pueden implementar técnicas y herramientas innovadoras. Este tipo de estudio o este tipo de alcance siempre va a anteceder al alcance descriptivo, a los correlacionales y a los explicativos. Dentro de sus ejemplos podríamos mencionar una investigación relacionada a la enfermedad COVID-19. En este momento, para realizar una investigación a este tema, se deben utilizar alcances de tipo exploratorio. Del mismo modo, encontramos un ejemplo en el cual se llama Propuesta de modelo de evaluación para programas de apoyo y fomento del entorno emprendedor femenino en Costa Rica. Esto es muy importante y esta es una investigación en la cual el alcance va a ser exploratorio
¿Por qué? Porque anteriormente no se creaban modelos de evaluación de programas de apoyo a la mujer y mucho menos se fomentaba el emprendimiento femenino en el país. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, profesora. Bueno, en este caso yo les voy a comentar sobre en qué consisten los estudios descriptivos. Bueno, este tipo de estudio lo que busca es especificar ya sean propiedades, características o perfiles. En este caso, pues nos podemos basar en una población, en un lugar, en un proceso social, económico, cultural o político. En otras palabras, este tipo de estudio lo que busca es medir y recolectar datos o información. Es importante saber que a la hora de que realizamos este tipo de estudio descriptivo, debemos analizar muy bien la información para obtener buenos resultados y así definir nuestros objetivos. Este tipo de estudio es donde el investigador va a seleccionar una serie de cuestiones. En este caso, esas cuestiones se van a denominar variables y después se va a ir buscando la información sobre cada una para describir lo que se va a investigar. Bueno, dentro de las ventajas se puede llevar a cabo utilizando métodos específicos de recolección de datos, como el método de observación, estudios de casos y encuestas. Bueno, en las encuestas pueden ser descriptivas o pueden ser analíticas. En las descriptivas están las actitudes o condiciones presentes dentro de una población en un momento determinado. Y en las analíticas lo que se van a encargar es de describir o explicar el porqué de una determinada situación. Después, otra ventaja es que permite que la investigación se lleve a cabo en un entorno natural del encuestado. También posibilita la recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Después, las desventajas, pues los encuestados no siempre responden con la verdad, lo que esto puede negar la validez de datos o información. No se puede verificar estadísticamente el problema de la investigación. Los resultados de la investigación pueden reflejar cierto nivel de sesgo debido a la ausencia de pruebas estadísticas. Bueno, acá les voy a hablar de algunos ejemplos en donde podemos ver este tipo de estudio descriptivo, como para que me entiendan un poco mejor. Podemos verlo como primer ejemplo en los partidos políticos, ya que un partido político nos va a permitir obtener información o podríamos saber cuál partido tiene más seguidores, cuántos votos ha obtenido cada partido, cuál es la imagen que posee cada partido ante la población de nuestro país. Otro ejemplo que creo que está pasando ahorita en la actualidad es la situación en contra del presidente, ¿verdad? Ya que ahorita la población costarricense está mostrando un descontento. En este caso nosotros podríamos analizar o podríamos describir qué tipo de descontento ciudadano está presentando el país, el por qué está ocurriendo, cómo se manifiesta la población ante dicho descontento y cuál sería la mejor solución ante esta situación. Como otro ejemplo, y para finalizar, serían los censos nacionales. ¿Y por qué un censo? Bueno, un censo nos va a permitir recolectar datos, ya que en este caso vamos a poder evaluar y analizar las principales características de las personas en nuestro país, como por ejemplo asuntos de vivienda, economía, salarios o entre algunas otras cosas. Hola compañeros y profesora. En el caso mío me toca exponer un poco sobre lo que son la parte de correlacionales y lo vamos a explicar de la siguiente forma. En nuestro día a día existen ideas que se relacionan, como cuando pensamos que un jugador de baloncesto profesional es una persona alta o
que a la mayor cantidad de horas trabajadas va a haber un mayor ingreso económico. Incluso tomando ese mismo ejemplo, podemos pensar o relacionar que a mayor cantidad de horas laborales, mayor va a ser el cansancio de la persona. Es así como podemos definir que los estudios correlacionales son los que miden el grado de asociación entre dos variables o más. En esto cuantifican y analizan su vinculación. La utilidad principal de un estudio correlacional es saber cómo un concepto o una variable se va a comportar partiendo de la relación que existe con otra variable o el comportamiento de otra variable que está relacionada a esta. Este tipo de alcance se entiende mejor utilizando una serie de ejemplos, como es el caso de un investigador que quiere analizar la motivación del personal y su relación con la productividad. Este investigador primero tendrá que analizar dicha relación, luego tendrá que investigar si a mayor motivación, mayor productividad, teniendo que realizar ese análisis a cada uno de los individuos y por último analizará si los individuos más motivados tienen mayor productividad. Otro excelente ejemplo es realizar un estudio de la relación entre la cantidad de horas dedicadas a estudiar para un examen y la nota obtenida para dicho examen. Aquí se representan dos variables. La primera variable sería el tiempo que dedica la persona al estudio y la segunda es la media de la nota que saca en el examen. Pero antes debemos comprobar que existe una correlación entre esas dos variables. Esto quiere decir que si a menor tiempo de estudio podría haber menor nota o a mayor nota, mayor tiempo de estudio. Es aquí donde definimos las ventajas y las desventajas de los correlacionales. La ventaja más marcada es que podemos conocer de antemano el comportamiento de una variable, conociendo el comportamiento de la o las otras variables. Siempre teniendo claro que una variable puede correlacionarse con una o con varias variables. También tenemos lo que es la desventaja, que como lo dije anteriormente, la desventaja más marcada es que también podemos encontrar correlaciones falsas, en las que podemos creer que dos variables están correlativamente relacionadas, y no es así. A esto se le conoce como correlaciones de espuria. Por ejemplo, si analizamos el IQ de un niño y exponemos las variables que a mayor tamaño, mayor será el nivel del IQ de un niño, siendo esto falso, ya que el IQ varía según el estímulo intelectual que se le brinde al niño y a otros factores como el ambiente, la capacidad de concentración y muchas otras cosas. Buenas noches, profesora y compañeras y compañeros. Siguiendo el programa de la exposición del grupo 5, a mí me corresponde explicarles un poco sobre los alcances y básicamente sobre el alcance explicativo. Como su palabra lo dice, nos explica las causas por las cuales se presenta un fenómeno investigado. Es un tipo de forma de investigación cuyo objetivo principal es hallar o descubrir cuáles son los motivos, razones o causas por lo que ocurren los hechos o fenómenos investigados o estudiados, el cual nos permite por medio de la observación poder identificar las causas o circunstancias. Con ese método de investigación nos permite intentar tener más claro cómo es que se presenta el problema del que es investigado. Como su palabra lo indica, explicativo, va muy relacionado con la forma o el estilo del método. Se trata de explicar claramente las causas que provocan para que un evento o circunstancia ocurra. Dentro de las características principales de este método están que su objetivo principal es determinar el o los motivos por
por los cuales sucede un determinado fenómeno o evento. Es decir, intenta explicar el por qué ocurre cierto fenómeno. Aun cuando no ofrece, la segunda característica, aun cuando no ofrezca algunas conclusiones, valga la redundancia, concluyente, la investigación explicativa nos permite o le permite al investigador obtener una comprensión más clara y acertada del fenómeno y sus causas. Otra de las características de este método es utilizando una investigación explicativa es posible afirmar o no las teorías expuestas en predicciones llevadas a cabo en investigaciones anteriores. Descarta o afirma alguna teoría que de algún evento que estemos investigando. Otra de las características es que posibilita la elección de un modelo o método de estudio del fenómeno ajustado a la misma realidad del mismo. Por ejemplo, un modelo que explique el efecto invernadero, o sea, por qué ocurre el efecto invernadero. Entonces, este estilo, esta forma de alcance explicativo nos puede ayudar a eso. Otra de las características es que gracias a la calidad de los resultados obtenidos al utilizar una investigación explicativa, es posible utilizarlos como una base de futuras investigaciones del fenómeno. Otras características para obtener un buen resultado, tanto la capacidad de análisis del investigador como las capacidades del científico deben ser muy buenas. Otras características es de una investigación explicativa cuenta con una estructura predeterminada, o sea, que cómo vamos y cómo y cuándo vamos a hacer la investigación. Otra característica es que las fuentes bibliográficas seleccionadas para llevar a cabo una investigación explicativa deben ser en lo posible imparciales y variadas. Adicionalmente, en este tipo de investigación es posible utilizar fuentes secundarias. Para tener un poco más claro en cuáles fenómenos o en cuáles tipos de fenómenos podemos utilizar estos alcances, podemos definir como ejemplo un caso que está muy en boga en la actualidad del mundo y de nuestro país, que es el virus del SARS-CoV-2 o el coronavirus 19, ¿verdad? El cual un ejemplo relevante es investigar y conocer cuáles son las causas que tiene este virus de la alta capacidad del contagio entre la población. Entonces es investigar y explicar qué es lo que provoca que este virus sea altamente contagioso entre la población. Entonces aquí constantemente estamos recibiendo y leyendo artículos de revistas de médicas donde nos explican cuáles son las causas principales por las cuales este virus tiene un alto contagio entre la población. Otro ejemplo de investigación explicativa podría ser, digamos, por ejemplo, saber y determinar cuál es el motivo o las causas principales por el cual se presenta un deshielo en los polos del planeta, que en ese momento, aprovechando la exposición, están en peligro de desaparecer. Entonces los investigadores utilizan este alcance explicativo para determinar los motivos de por qué se está presentando de que los polos se estén derritiendo con una celeridad muy fuerte, que según los estudios podrían llegar a desaparecer. Entonces, esos dos ejemplos creo que nos queda muy claro cuál es el alcance explicativo. Muchas gracias, compañeros y profesora. Cuando nos preguntamos si una investigación puede incluir diferentes alcances, la respuesta es que sí. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, como descriptiva, como correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto, aunque un estudio sea de esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluiría componentes descriptivos, y lo mismo con los demás alcances. Debemos recordar que una investigación que se inicie como exploratoria o descriptiva puede llegar a ser correlacional
o explicativa. Podemos plantearnos la pregunta de cuál de los 4 alcances es mejor. A estos podríamos responder con que los cuatro alcances del proceso de investigación son igualmente valiosos e importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y sus razones de ser. Entonces podríamos resumir que los 4 alcances son igualmente importantes para la investigación. Bueno, para concluir con esta exposición, es importante tener en cuenta que todos estos alcances de investigación de los que hemos venido hablando tienen gran importancia, que la función de cada uno de ellos va a ser indicarnos qué se puede esperar o cuáles aspectos vamos a alcanzar en una investigación. En esta exposición mencionamos los 4 tipos, cada uno con su funcionamiento, sus ventajas, desventajas, además de ejemplos. Esperamos que esta exposición haya sido bastante útil y que les sirva a ustedes en investigaciones futuras. Además, si tienen alguna duda o consulta, nos la pueden realizar y agradecemos su atención.